Hola, bienvenidos a Enfoque Ciudadano. Le agradecemos por acompañarnos otro programa más, siempre para seguir sumando con la mejor información de actualidad nacional e internacional. Hoy tendremos como invitada a la economista Gabriela Orellana. Ella es directora regional del Servicio de Rentas Internas, Zona 8, con quien vamos a analizar algunos temas en el ámbito tributario, algunas situaciones que se vienen dando, temas de recaudación principalmente, y algunos otros temas de interés nacional e internacional, por supuesto. Ya nos acompaña la economista Gabriela Orellana. Buenos días, Gabriela. Bienvenida a Enfoque Ciudadano. ¿Cómo está, Enrique? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación en este muy buen programa que lo que ayuda es a ilustrar mucho a la ciudadanía. Usted, como siempre, Gabriela, es bienvenida porque usted también es una profesional de alto nivel que está generando mucha actividad profesional y de importancia a través del Servicio de Rentas Internas. Por eso la convocamos, porque usted siempre está, como dicen los muchachos, en la jugada. Bueno, muchas gracias. En todo caso, hay algunos temas de relevancia que la ciudadanía quiere conocer. Entre ellos, el tema de las recaudaciones del Servicio de Rentas Internas. ¿Cómo está el tema de las recaudaciones? Primeramente a nivel nacional, Gabriela, y luego pues lo que corresponde a la zona 8, que es donde usted lidera, ¿no? Claro que sí, Enrique. Muy bien, en recaudación nosotros hemos tenido un resultado a nivel nacional de recaudación de 12.382 millones, ¿no? Durante el 2020. Eso es muy importante porque habría que resaltar también que en el mes de diciembre tuvimos un repunte, inclusive sobrepasamos lo recaudado en el diciembre del 2019. Eso es importante resaltarlo porque también nos da un indicio de reactivación económica, ¿no? Y cumplimiento de los contribuyentes. Aún en temas por lo cual, problemas de pandemia y la situación sanitaria que vive el país, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, esa es una buena noticia porque vemos el dinamismo efectivamente de la economía. En diciembre, a nivel nacional hemos recaudado 1.068 millones y equivale eso a un incremento de 34 millones, que a la vez es un crecimiento de 3.3 comparado con el 2019. Entonces es importantísimo resaltarlo porque efectivamente hemos venido viviendo una situación bastante difícil, conocido por todos los ecuatorianos. Sin embargo, esto nos da una muy buena noticia de un repunte y un dinamismo de la economía. Entonces, ¿qué es lo que efectivamente nos ayudó? Vemos claramente que en lo que tiene que ver con impuestos como IVA, como impuesto a la renta, como ICE, también han tenido un repunte, un crecimiento justamente en este diciembre, ¿no? En este mes de diciembre del 2020 que acabamos de terminar. Entonces, es importante resaltar efectivamente esa recaudación porque también equivale al gran esfuerzo que ha venido realizando la institución, efectivamente ejerciendo sus acciones de control, procesos de control, las carteras de cobro, efectivamente siempre estando con las puertas abiertas para el contribuyente, con motivo para que ellos puedan efectivamente ser guiados y orientados para que puedan tener el cumplimiento, ¿no? Pero esto es una gran señal de un cumplimiento tributario, de un alto cumplimiento tributario de parte de los contribuyentes, ¿no? Entonces, importante resaltar que el Servicio de Rentas Internas nunca tuvo ninguna suspensión en todo el año y eso ha ayudado muchísimo justamente a interactuar bastante con los contribuyentes y efectivamente poder tener estos resultados bastante importantes. El comportamiento de los contribuyentes ha estado sintonizado con la realidad de lo que viene generando el Servicio de Rentas Internas, es decir, han estado preocupados de cumplir con sus obligaciones tributarias, y la gestión también al interior del Servicio de Rentas Internas ha sido importante porque esa comunicación la hemos visto usted, Gabriela, permanentemente informando a la ciudadanía sobre los avances, los cambios, la atención que el Servicio de Renta viene brindando, presencial o telemáticamente, pero siempre sintonizada con las necesidades de los contribuyentes que quieren cumplir con sus obligaciones de manera puntual. Dentro de este ámbito, dentro de este concepto, dentro de esta situación, Gabriela, el comportamiento de los contribuyentes, de acuerdo a su lectura, ¿cómo ha estado? El comportamiento de los contribuyentes, de acuerdo también a la pandemia, fue bastante impacto, ¿no? Sí hubo un impacto importante, dada la situación, es bastante comprensible, y dando también al dinamismo de la economía. Veíamos nuestra facturación electrónica como efectivamente en rojo, o sea, iba menos la facturación, iba decreciendo. Sin embargo, hemos visto en estos últimos cambios y un dinamismo un poco más acelerada de lo que veíamos antes con respecto al movimiento también.
Correcto. Y esto ayuda mucho también a lo que pasó en diciembre, ¿no? Hemos visto bastante movimiento comercial y dado que por lo menos en nuestra zona lo principal, la actividad económica es el comercio, las compras jamás han parado, ¿no? Y efectivamente más aún en diciembre que se reactivó efectivamente todo lo que tiene que ver con la economía. Gabriela, antes del tema de la pandemia, cuando se agudizó realmente, entre los meses de marzo para adelante, hasta antes de marzo, ¿cómo estuvo el tema de la recaudación tributaria? Enrique, estuvo muy bien. Inclusive enero, nosotros como zona tuvimos hasta un repunte, tuvimos un incremento de recaudación en comparado con el año 2019. Entonces eso iba muy bien. Íbamos efectivamente con pasos firmes, como se podría decir, y realmente íbamos iniciando muy bien el año. Sin embargo, bueno, pasó lo de la emergencia sanitaria, vino lo del COVID, y efectivamente tuvo un impacto mundial que Ecuador estaba dentro y sumergido también en la misma situación. En esta situación, Gabriela, como le decía, de enero a marzo más o menos, y luego en los meses ya críticos de la pandemia, hablemos de marzo a mayo, junio, ¿qué comportamiento hubo más o menos? O sea, ¿se disminuyó la recaudación? ¿Tuvo su impacto? ¿Se mantuvieron los Sí, niveles? así es. Sí hubo una disminución, efectivamente. Hubo un decrecimiento justamente en ese dinamismo de las ventas, de las compras con respecto a todo eso. Todos esos indicadores nosotros íbamos monitoreando semana a semana con la facturación electrónica y como le decía, iba a haber un impacto bastante fuerte en casi la mayoría de las actividades, a excepción de que veíamos, por ejemplo, actividades como lo que tiene que ver con medicinas, ¿no? Con implementación médica o implementos médicos. Eso efectivamente iba en crecimiento o jamás había paralizado. ¿Por qué? Obviamente era la situación de la emergencia sanitaria con respecto a la parte de salud. Sin embargo, sí hubo un impacto. No se puede decir que el Servicio de Rentas Internas no ha tenido un impacto con respecto a la pandemia. Sí lo hemos tenido. Efectivamente, en la zona 8, nosotros de enero a diciembre del 2020 hemos podido recaudar 4.141 millones de dólares, que para nuestra meta era un 106% que hemos alcanzado, que es muy bueno. Pero sin embargo, en comparación con el año anterior, 2019, se ve efectivamente ese impacto de una disminución de esa recaudación en un 6.3%. ¿Qué significa eso? Eso obviamente lo encasillamos justo en lo que ha pasado con el impacto de la pandemia, ¿no? Sin duda alguna somos parte también de esta situación que ha sido bastante golpeada, pero sin embargo también el gobierno, recuerde usted que efectivamente hubieron muchos, en ese sentido, estrategias para ayudar y poder guiar y orientar al contribuyente para que vuelva nuevamente a establecer sus cumplimientos tributarios y lo hemos logrado. Correcto. El resultado de diciembre es un gran logro para efectivamente todos los esfuerzos y estrategias y el no haber jamás paralizado como Servicio de Rentas Internas. Siempre hemos estado ahí para el contribuyente, tanto electrónicamente como presencialmente. Eso es importante también resaltar. Me consta, Gabriela, porque hemos visto su accionar. Efectivamente, no se paró el Servicio de Rentas Internas y las veces que hubo necesidad de comunicar, usted estuvo presente y al frente de poder decir a los contribuyentes cómo era la metodología, el mecanismo, los días, las horas de la atención y sobre qué actividades también. Ahora, en otro orden de cosas, Gabriela, más allá de las recaudaciones, en el comportamiento en sí del SRI, en otras actividades propias de la institución, ¿cómo se ha manejado el año 2020? El año 2020 hemos tenido algunos hitos que queremos resaltar y queremos compartir con la ciudadanía, porque también muestra el trabajo frecuente, comprometido, ¿no?, del Servicio de Rentas Internas. Entre esos hitos que nosotros mencionamos, tenemos que de enero a noviembre hemos gestionado importantes montos por acciones de control. Es decir, por cartera de cobro, por procesos de control, hemos podido obtener entre una gestión bastante importante dentro de la institución, hemos podido obtener 587 millones de dólares que sin duda alguna ha ayudado justamente a poder tener los resultados al final de este periodo.
Así también, nuestra institución, habría que reconocer y con mucho orgullo, fue una de las primeras instituciones en ganar el Premio Nacional de la Calidad y la Excelencia en el Servicio Público. Y eso fue efectivamente bastante importante y marca un hito en esta institución que jamás lo había obtenido. Y también que ser la primera institución pública que efectivamente lo haya obtenido dice mucho del Servicio de Rentas Internas y su compromiso. Desde el 23 de junio del 2020, el Ecuador ya es miembro del Consejo Directivo del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, CIAT. Esta es una institución importantísima para nosotros a nivel mundial, porque muchos países ya estaban parte y eran parte de esta institución que en realidad maneja y efectivamente hacemos intercambios de conocimiento, de capacitaciones a nivel mundial. Sin embargo, Ecuador no estaba dentro de esta institución. Entonces, ser parte y ser miembros ahora nos ayuda muchísimo porque inclusive hemos compartido nuestras experiencias y cómo hemos actuado durante la pandemia, lo cual ha sido reconocido a nivel mundial. Ecuador ya es un referente a nivel mundial en lo que tiene que ver con la parte tributaria y eso es importantísimo porque es un logro y un hito que nos llevamos con mucho orgullo. Asimismo, el Servicio de Rentas Internas ha gestionado más de 122,000 trámites electrónicos, que fue justamente lo que nosotros implementamos de manera inmediata, justamente en la parte de la pandemia, destacando que efectivamente ya veníamos con bastante evolución tecnológica con respecto a nuestros servicios online, que antes justamente de lo que era la pandemia, ¿no? Asimismo, indicar a la ciudadanía que trabajamos bastante fuerte para poder recaudar 257 millones por concepto del anticipo del impuesto a la renta a los grandes contribuyentes, que fue un decreto presidencial que se realizó durante este año y que fue enfocado y enviado justamente para los más necesitados, para esta emergencia sanitaria. Ese era el enfoque justamente de esa recaudación y así se dio. Logramos implementar el 100% de nuestros trámites electrónicos para que el contribuyente, a través de la plataforma de gov.es, para que el contribuyente no se acerque a un centro de atención, sino más bien darle la oportunidad que pueda realizarlo vía online y mediante formularios que ya están casi listos, simplemente tienen que llenar muy pocos datos y darle la oportunidad para que sea sumamente mucho más rápido para ellos. Y asimismo, seguimos trabajando en el Foro Global para el intercambio de la información, ¿no? Netamente tributaria para este 2021, porque tenemos algunos requisitos que cumplir como institución y lo estamos también, ya hemos pasado la primera revisión y hemos podido tener el 100% de aceptación del foro. Y asimismo vamos avanzando por el compromiso que tenemos con el país para poder tener la información de afuera, de la parte internacional, que nos podría ayudar muchísimo y nos va a ayudar muchísimo en recaudación con respecto a ciertos temas con paraísos fiscales. Y al final, lo que ya efectivamente con ustedes también conversé en una entrevista anterior, que hemos logrado y se logró migrar toda la base del catastro, que es el corazón del Servicio de Rentas Internas, la información de todos los contribuyentes, ¿no?, a una tecnología de vanguardia, lo que denominamos una reingeniería digital, recuerda usted, y lo hemos logrado a un 100%. Y antes teníamos nosotros, recuerde que le había indicado, indisponibilidad temporal por justamente esta migración del 24 al 1 de enero. Sin embargo, ya al 1 de enero nuestros sistemas estaban totalmente operativos. Un buen trabajo, se cumplieron los plazos, sobre todo previstos, ¿verdad? Así es, un gran trabajo efectivamente de este SRI, gran equipo, como lo denominamos, de mucho compromiso y esfuerzo, porque justamente en los tiempos de fiestas, que muchos estuvieron en sus casas, compartiendo con sus familias, el Servicio de Rentas Internas estaba trabajando bastante fuerte para poder darle el mejor servicio a la ciudadanía. Qué bueno, ese es un compromiso de ustedes con el gobierno en sí y con la ciudadanía, de querer siempre avanzar en estos temas tributarios, sobre todo este cambio de plataforma que usted nos comenta, Gabriel, y que nosotros conocíamos, que en el mes de diciembre iban a trabajar a full, y efectivamente usted lo confirma, ya el 1 de enero ya estaba habilitado,
Y realmente es importante también resaltar, Gabriela, el reconocimiento que ha tenido el SRI por parte de el Ministerio del Trabajo, creo que hace el reconocimiento, ¿no? Así es, el Ministerio de Trabajo dio el reconocimiento, se lo dio a nuestra directora general por la calidad y eficiencia de la administración tributaria. Qué bueno, reconocer, y sobre todo en tiempos de pandemia donde la situación estaba complicada, se tornaba difícil. Bastante. Fue realmente un gran desafío para el Servicio de Rentas Internas y para otras instituciones, pero en este caso específico el Servicio de Rentas Internas, poder salir y sobre todo manejar la situación con mucha eficiencia y con mucha capacidad y con ese trabajo de equipo y sin lugar a dudas, pues esa cohesión que tienen para poder llevar adelante un trabajo permanente en beneficio de la ciudadanía. Gabriela, no se vaya de la sintonía, nos vamos a la primera pausa aquí en Enfoque Ciudadano. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, a Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. La organización de eventos es tu fuerte y quieres que sean inolvidables. No esperes más y ven al canal Teledigital Online y alquila un espacio de 1 hora. Conduce tu propio programa de televisión para eventos sociales. Muestra todo lo que los demás necesitan para la realización de una fiesta. Llámanos ya. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Hoy nos acompaña la economista Gabriela Orellana, ella es directora del Servicio de Rentas Internas, Zona 8, con quien estamos analizando algunos temas importantes, lo que viene realizando el Servicio de Renta con respecto a recaudación y sobre todo esos hitos del 2020, entre los cuales hay un premio, un reconocimiento de parte del Ministerio del Trabajo a la labor que viene desarrollando el Servicio de Rentas Internas. Gabriela, ¿qué recaudación se espera por impuesto a la renta tomando en cuenta el nuevo régimen de microempresas? Bueno, por impuesto, a ver, nosotros aún todavía estamos revisando, recuerde que estamos prácticamente iniciando el mes de enero y nosotros todavía estamos ajustando la meta de la cual efectivamente vamos a tener que cumplir, ¿no? Entre esos, el Ministerio efectivamente trabajamos en conjunto en donde ya hay una meta establecida, pero efectivamente a nivel de todos los impuestos, de lo cual ahí habría que realizar ya los enfoques y las estrategias y establecer efectivamente las metas para cada una de las zonales, ¿no? Proporcionalmente y de acuerdo también a esta misma actividad que se va revisando. Eso es un análisis bastante amplio, ¿no? Eso lo trae el equipo de planificación. Nosotros ya tendríamos que efectivamente tener esos resultados ya el 15 aproximadamente de este mes
y con esto efectivamente comenzar ya a establecer y ejecutar ya la planificación que efectivamente como institución tenemos, la planificación tanto una planificación anual de control tributario, por ejemplo, una planificación anual de la parte de la cartera, de cómo se va a gestionar, de qué proceso vamos a ejecutar, y asimismo cada proceso que tiene como servicio de rentas internas poder ejecutar para poder justamente direccionarnos hacia esa gran meta que efectivamente vamos a cumplir en este año. Perfecto. Bueno, claro, siempre estamos también dispuestos a cumplir siempre un poco más, no solamente la meta. Si efectivamente, como estamos viendo en el mes de diciembre, la economía sigue reactivándose de esta manera como la hemos notado, eso es algo muy positivo para nosotros porque nos da la oportunidad no solamente cumplir una meta, sino ir mucho más allá de eso, siempre con el compromiso para los ecuatorianos. Correcto, esa es una buena noticia de saber que el comportamiento del mes de diciembre generó mucho nivel de actividad comercial y por supuesto genera también tributos, lo que fortalece las arcas del Servicio de Rentas Internas y del Estado en sí, ¿no? Gabriela, en otro orden de cosas, con los diversos regímenes que ahora manejan, ¿en qué meses se presentaría la declaración de impuesto a la renta para este año? A ver, justamente para lo que es en el para este año entiendo que es semestral y ahí nosotros estaríamos efectivamente para lo que es el régimen de microempresas, no específicamente, que es lo que usted me estaba preguntando. Entonces, con eso tendríamos que nosotros, ahorita está inclusive revisando lo que tiene que ver con el formulario, ¿no? Con los formularios que efectivamente se van a ir presentando. Se está revisando también, porque todo eso es una planificación que se realiza, ¿no? Dentro de la institución. Entonces tenemos que tener listo para ya ese tiempo, ya efectivamente la resolución de cómo van a ir presentando, tenemos que tener listo ya los formularios donde se van a ir presentando y efectivamente ya poder ahora sí indicarles a la ciudadanía con mayor información para que efectivamente se ponga un acta cuando pueden hacer. Correcto. Bien, Gabriela. Y bueno, ahora que se escucha mucho el tema del rebrote, aparentemente un rebrote en Europa, en algunos países de importancia, y el riesgo que tendrían los países en la región, en Latinoamérica, entre esos el Ecuador, con respecto a una posible situación nuevamente de contagio, de cuarentena. ¿Hay algún plan de contingencia, Gabriela, que estén preparando o están sintonizados con alguna estrategia para ese evento? Bueno, en realidad nosotros, después de lo que efectivamente enfrentamos y el reto que cumplimos desde el año pasado con respecto a lo que también pasó en la pandemia, donde hay que ponernos también, sincerarnos en el sentido de que creo que muchísimos no sabíamos cómo enfrentarla, sin embargo nosotros tuvimos una reacción rápida y efectivamente pudimos hacer todas las implementaciones y estrategias correspondientes para no poder suspender nuestros servicios y poder seguir estando en contacto con el contribuyente, y que fue uno de los hitos resaltados y que se logró. Entonces nosotros actualmente, asimismo que como tenemos ya una planificación lista efectivamente para eso, pero siempre tenemos planificaciones emergentes. Esas planificaciones emergentes justamente es lo que usted me consulta y me pregunta. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros efectivamente tenemos estrategias que podemos ejecutar, podemos revisar, y el Servicio de Rentas Internas, como dentro de sus procesos también tiene una amplitud, ¿no?, de plazos, es posible manejarlos. En realidad estamos preparados electrónicamente, estamos preparados para seguir interactuando con el contribuyente. Esta nueva tecnología de vanguardia nos da mucha oportunidad para que podamos justamente, no se pueda suspender absolutamente esa conexión, ¿no? Y mantener nuestros servicios en línea bastante activos. Entonces, yo creo que esa es parte de nuestra preparación. Nuestros procesos tienen un plazo y efectivamente en darse cualquier situación, bueno, ya dependería efectivamente de evaluar si podemos ampliar ese mismo plazo, puede ser de cumplimiento o puede ser, recuerde usted que en esta pandemia también fueron muchas las decisiones del presidente o del gobierno que efectivamente se otorgaron, ¿no? Entre ellos muchos beneficios. Entonces también estamos muy atentos a esos y nosotros tenemos un grupo efectivamente que trabajamos en equipo y efectivamente, dada esta situación que se puede volver a dar, siempre estar dispuesto a trabajar
con el gobierno, efectivamente, para poder implementar inmediatamente lo que el señor presidente pueda decretar en caso de darse esto y en caso de ver cómo va la situación económica también, porque todo eso es una evaluación de variables, ¿no? Pero si usted me dice si estamos preparados, yo creo que ya estamos preparados, dada la misma experiencia que ya vivimos. Correcto. Y siempre es importante saber que ustedes tienen un plan de contingencia a la mano en un caso de una eventualidad de esta naturaleza. Así que, Gabriela, pues así es. Agradecemos su presencia, su comparecencia hoy aquí en Enfoque Ciudadano en Canal TV Digital y por supuesto la dejamos con las últimas palabras para la audiencia de la televisión de Canal TV Digital. Bueno, muchísimas gracias. Primero agradecerles a ustedes y gracias también a la audiencia que nos está escuchando. Es importantísimo efectivamente que darles y reportarles, comentarles todos nuestros avances, así como los hitos y logros que siempre realizamos para el bien del país. Felicitamos también su gestión, Gabriela, por esta gestión del Servicio de Rentas Internas, ese reconocimiento también a través del Ministerio del Trabajo y todo ese equipo humano que siempre está sintonizado para poder ayudar y resolver las situaciones que se presentan en los contribuyentes. Agradecemos, estamos para una próxima oportunidad, Gabriela, que tenga un buen día y hasta pronto, Gabriela. Muchas gracias, Enrique, muchas bendiciones para usted y para todos los que nos escuchan. Muy gentil, gracias. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. Alquilamos estudio de grabación por hora con equipos de última tecnología, de acuerdo a lo que requiera tu producción. Cámaras HD, luces profesionales, micrófonos inalámbricos, consola de audio. Creemos en tu proyecto porque lo consideramos nuestro. ¿Qué esperas para realizar tu propio programa de televisión? Para nosotros lo que importa es tu idea y por eso queremos realizarla. Vamos a hacerla juntos. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Tuvimos hace un momento con la economista Gabriela Orellana, directora del Servicio de Rentas Internas Zona 8, con quien analizamos algunos temas de importancia trascendentales en la recaudación tributaria y otros aspectos del año 2018. Ya nos acompaña el doctor Franklin Moreno Quesada, experto constitucionalista y un hombre
vinculado con conocimientos plenos sobre los derechos humanos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias, un feliz año para todos los miembros del Enfoque Ciudadano y felicitarlos por la sintonía que tienen en el pueblo ecuatoriano, precisamente por la forma de ustedes de hacer el análisis respecto a los acontecimientos nacionales de una manera imparcial, independiente y autónoma. Mis felicitaciones para usted, don Enrique, y para Ernesto, porque tanto Enrique Ponce como Ernesto Monge le dan vida a este programa que se difunde a nivel nacional e internacional. Gracias, mi querido doctor. Buena la rectificación. Gracias. Hay un tema que sigue inquietando y sigue generando un enredo a nivel del sobre el tema electoral. Hay una providencia del juez Ángel Torres del Tribunal Contencioso Electoral que pidió la destitución de los vocales del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, José Cabrera, Luis Verde Soto y Enrique Pita. Y esa situación viene generando ya un conflicto ya cada vez más grave con respecto al proceso electoral que vive el país. Estamos ya apenas a menos de 30 días de proceder a la primera vuelta electoral el 7 de febrero y este desaguisado sigue generando muchos inconvenientes, no solamente en la ciudadanía, en el país en general y sobre todo al interior de este conjunto de miembros que forman parte de la función electoral, que ha dejado pues un mal sabor de boca a la ciudadanía. ¿Cuál es su lectura, doctor Moreno, usted con su experiencia y su conocimiento? ¿Cuál debería ser la salida? ¿Está bien el procedimiento del juez Torres o qué hay que hacer o no está bien? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el enfoque? Cuando usted dice el juez Torres, estamos obligados a analizar la situación del juez Torres. Es decir, todas las virtudes que debe tener un juez o un juzgador, que la principal es la imparcialidad. Y a todo el país le consta que antes de que dicte sentencia, el señor juez Torres acudió a los medios de comunicación a comentar que los miembros del Consejo Nacional Electoral habían violentado la ley y que podían ser destituidos, se le podía aplicar la multa económica, la institución y la suspensión de sus derechos. Quiere decir que él no ha estado imparcial, porque si antes de que le llegue a conocimiento la causa, él se había pronunciado respecto de lo que constituiría una infracción que hoy la está acusando, entonces no gozaría del requisito de imparcialidad. Por tanto, esa resolución, esa sentencia que él ha dictado, tiene que ser revocada por falta de imparcialidad del juzgador. ¿Está en condiciones el Tribunal Contencioso Electoral, en plena época electoral, de proceder a la destitución, como lo ha hecho en primera instancia el juez Ángel Torres, a los miembros del Consejo, a los 4 miembros del Consejo Nacional Don Electoral? Enrique, en primer lugar hay que ver las normas constitucionales y legales que le dan o no le dan competencia al juez de primera instancia del Tribunal Contencioso Administrativo Electoral. Porque el artículo 218 de la Constitución dice que esta función del Estado, que se llama función electoral, está integrada por 2 organismos que son autónomos, independientes, pero que tienen un representante. El un organismo es el Consejo Nacional Electoral y el otro organismo es el Tribunal Contencioso Electoral. Pero los 2 que conforman la función electoral tienen un representante, o sea que tienen un jefe, un director. ¿Quién representa la función electoral? Es el presidente del Consejo Nacional Electoral. El artículo 218, en el inciso 4, dice: la presidenta o el presidente del Consejo Nacional Electoral y la ley determinará, está mal transcrito, la presidenta o el presidente del Consejo Nacional Electoral será el representante de la función electoral. O sea que esa función, jerárquicamente, tiene un representante que es el presidente del Consejo Nacional Electoral. En este caso, la señora Tamaín. Claro, entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa norma que yo le estoy citando se encuentra también desarrollada en el Código de la Democracia en el artículo 16. Entonces, en ese artículo 16 también dice que la presidente del Consejo Nacional Electoral
es el representante de la función electoral. Entonces el jugador no es que está sancionando ni examinando la conducta de los 4 consejeros, porque el momento que él nomina, individualiza a los 4 consejeros y aparece el nombre de Diana Tamaín, él sabe que Diana Tamaín es la presidenta de la función electoral. Consecuentemente, es un superior jerárquico de él, es superior jerárquico del jugador que nos estamos refiriendo. Consecuentemente, el inferior no puede juzgar al superior. Entonces debió en ese momento, si él consideraba que existen los elementos constitutivos de la infracción muy grave, la infracción electoral muy grave, entonces debió en ese momento dictar un auto inhibitorio y pasar todo el expediente al Tribunal Contencioso Electoral, porque él sí podría juzgar la conducta del representante de la función electoral. O sea que hay está mal enfocado, se metió en un terreno que no le correspondía, en otras palabras. Porque no lee la Constitución y la ley, pues. ¿Quién es el representante de la función electoral? La presidenta Diana Tamaín. Y eso no solo que lo ignora el juez Torres, sino que se lo puntualiza el mismo recurrente. Porque el señor abogado Jimmy Salazar Sánchez, cuando presenta su acción, ¿no es cierto?, dice, los denunciados son Pedro Pablo Chucho Jacinto y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín. Es decir, que el mismo recurrente individualiza a Diana Tamaín, y Diana Tamaín es presidenta del Consejo Nacional Electoral. Y cuando narra los hechos, el denunciante, el señor abogado Jimmy Salazar Sánchez, dice, la presidenta del Consejo Nacional convocó para la sesión del 11 de diciembre. Y luego la presidenta convocó a las sesiones del 12 de diciembre. Y finalmente la presidenta convocó para las sesiones del 13 de diciembre. Quiere decir que no existe duda que la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, es la representante del Consejo, a la cual Torres, como un juez de primera instancia, de primer nivel, por eso es que hay los niveles, porque hay causas que inhiben de conocer. Entonces, al saber que la acusada era la presidenta de la función electoral, tenía que haber dictado un auto inhibitorio. Estamos en plena sintonía en Enfoque Ciudadano aquí en TV Canal Digital, hoy con el doctor Franklin Moreno Quesada, constitucionalista. Y nos envía aquí el abogado Jorge Sosa Mesa. Le pregunta, conforme lo establece el artículo 66 del Reglamento de Trámites Contenciosos Electorales del Tribunal Contencioso Electoral en relación al artículo 270 del Código de la Democracia, únicamente a través de la acción de queja cabe la destitución de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Dice que únicamente a través de la acción de queja. Dentro de un proceso electoral por impugnación de una resolución del CNE no cabe destitución, también dice. El incumplimiento debía tramitarse por cuenta separada a través de una acción de queja. Claro, porque hay dos acciones, pues. La persona que se siente lesionada por las actitudes del Consejo Nacional Electoral tiene dos caminos. Un recurso de queja, donde allí sí se encuentra inmersa la sanción de destitución. Pero cuando se refiere al otro camino, que es el cometimiento de infracciones muy graves, allí no se habla de destitución. O sea, está mal planteada la destitución, en otras palabras. Desde luego, porque entonces se está rogando competencia, está haciendo una en materia penal, porque es punitiva la decisión, está prohibida la interpretación extensiva. Si solamente habla la norma para el recurso de queja y lo omite en la infracción grave, quiere decir que no es materia de sanción la destitución. Porque en esa parte está acertado, porque el señor abogado Jorge Sosa Mesa es conocido porque él es un acucioso y está hablando de la disposición reglamentaria. O sea que está hablando del desarrollo de la norma que está basada en los principios fundamentales de la Administración de Justicia. Estamos en Enfoque Ciudadano con el doctor Franklin Moreno Quesada, analizando este tema de la situación que se genera al interior de las autoridades electorales de este país, los miembros de la función electoral sería mejor el término. Y de acuerdo a la lectura y en base a
un soporte legal, constitucional, usted, doctor Moreno, está haciendo este análisis, sin afectos o desafectos, indudablemente. No, porque inclusive... Porque la gente piensa que a veces uno habla de una posición o se pone en otra, es por afecto o desafecto. Entonces, por eso le pregunto, es una situación en el orden pleno, completamente jurisdiccional. Yo tuve la oportunidad de ser presidente del Tribunal Electoral del Guayas. No tengo simpatías con Diana Tamay, no tengo simpatías. Pero cuando usted me llama a dar una opinión, tengo que ser desapasionado. No estoy actuando contra ella, sino ateniéndome a las normativas legales, a las cuales sí estamos obligados a opinar. Y además, el señor juez Torres, si usted examina, porque creo que usted tiene la sentencia, y mira el numeral 168, vamos a ver el 168, donde el juzgador hace una otra interpretación extensiva. ¿Qué dice el juzgador? Que a pesar de que no existen parámetros para determinar las acciones concretas, sin embargo, el juez que está reconociendo que no existen parámetros de medición para determinar la lesión muy grave, él, que reconoce que no existen parámetros concretos de medición, está sancionando como infracción muy grave. Entonces, si él dice que no existen parámetros concretos para medir en el 168, significa que esa sentencia no tiene validez por falta de motivación. Peor, una motivación contraria. Porque si yo como jugador digo, no existen fundamentos para establecer la medición de las lesiones, sin embargo, decido que sí existe una infracción electoral muy grave, quiere decir que es arbitraria mi calificación si yo reconozco previamente que no existen unidades de medición. De acuerdo a su análisis y su lectura, ya mismo vamos a una pausa, ¿usted considera entonces que el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral va a pronunciarse desechando esta sentencia del juez Ángel Torres? No solo por eso, sino que usted tiene el 279, la última línea del 279. Ecuatorianos. El señor juez ha omitido uno de los elementos constitutivos. 279. La última línea. Ya lo pone. Ya. ¿Qué dice el artículo 279? Califica las infracciones muy graves. Pero cuando se resuelven las sanciones, dice que en el caso de que hubiera suspensión de derechos o destituciones, se notificarán a las autoridades laborales. Y cuando usted revisa la sentencia, solamente se notifican a 3 sujetos. Se notifica al actor, se notifican a los demandados y se notifica al procurador del Estado. Es decir, que no ha cumplido con esa notificación. Ya la tiene en el 279, la última línea. La última. Bueno, no de la Constitución, sino de la sentencia. De la sentencia. Vamos a una pausa y al regresar analizaremos esa parte de la sentencia en la parte pertinente. Ya volvemos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Si de manejo integrado de plagas se trata, Mundo Sano Multiplagas S.A. es la solución. Contamos con expertos profesionales en el manejo integrado de plagas, servicio oportuno y eficiente con altos estándares de calidad. Ofrecemos además asesoría y gestión sanitaria, venta de equipos ecológicos para el control de plagas, venta y recarga de extintores, señalética industrial. Estamos ubicados en Mapacingo Este, Avenida Séptima Tercera, Manzana 60, Solar 15. Nos encuentras también
Solución en Facebook, Twitter e Instagram como Mundo Sano MSM y en nuestra página web www.mundosanomultiplagas.com. Mundo Sano Multiplagas, eficiencia, eficacia, efectividad en el control integrado de plagas. Hola amigos, soy Alejandro Ruilova. Aquí en el Astillero Pasión por el Fútbol y otros deportes te llevaremos toda la información deportiva de todos los equipos que actualmente están en el fútbol ecuatoriano. También analizaremos con veracidad la actualidad del fútbol nacional e internacional. Apasionate con nosotros de 12 a 1 de la tarde por el Astillero Pasión por el Fútbol, ya lo sabes, solamente por dónde, por tu canal TV Digital. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Volvemos en Enfoque Ciudadano. Hoy con la comparecencia del doctor Franklin Moreno Quesada, hombre conocedor de la Constitución, constitucionalista, y sobre todo también vinculado al tema de los derechos humanos. Pero hay una parte también, antes de ir a lo pertinente, tenemos ya... No, él está con el Código de la Democracia, pero no está en la reforma. Ya, no están pero, incorporados. a ver, doctor, vamos al tema. Hay un pronunciamiento también de la ONU en el caso de unas medidas provisionales con respecto a esta decisión a esta sentencia. ¿Cuál es su lectura? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es procedente? ¿Es vinculante? ¿Cuál es la...? Procede muy bien el Comité de Derechos Humanos, porque el recurrente, quien acude al Comité de Derechos Humanos, está señalando que es víctima de una de las violaciones de sus derechos civiles y políticos, que es el derecho de participación protagónica en la vida del Estado. El derecho de participación está regulado no solamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, también lo está en la Convención de los Derechos la Convención Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en el artículo 26, y es un derecho intrínseco que emana, que fluye, es un derecho civil y político que el Estado está obligado a respetar y garantizar. Respetar quiere decir que no tiene que interrumpir el goce de los derechos civiles y políticos del señor que recurre, que es don Álvaro Noboa. Pero don Álvaro Noboa, él tiene derecho a que se lo atienda. Pero la misma normativa, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 1 dice que la obligación de los estados de respetar, y también establece de garantizar. Garantizar significa que tiene que haber las normas internas que desarrollen el ejercicio del derecho a participar. Este desarrollo de los derechos a participar están muy bien desarrollados por el Comité de Derechos Humanos, porque tiene diferentes resoluciones respecto de cada uno de los artículos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Y en las resoluciones que se refieren al derecho de participación, el comité ha dado 27 pronunciamientos como observaciones generales. Y en esas observaciones generales dice que el derecho de participación está sujeto a limitaciones objetivas y razonables. Esas limitaciones objetivas y razonables significan que para ejercitar los derechos de participación política tengo que cumplir con los requisitos y condiciones que me exige la normativa interna. Por ejemplo, yo estuve candidatizado para el Consejo de Participación Ciudadana. La norma interna decía que tenían que llevar un certificado de apoliticidad, que quería decir que tenía que yo demostrar de que no estaba afiliado a ningún partido. Con movimiento.
yo no fui a reclamar a los organismos porque estaban coartando mi derecho de participación, sino que ese era un requisito objetivo y razonable. Son dos elementos que el Comité de Derechos Humanos dice que las limitaciones objetivas y razonables son aceptables, no significan coartar. Además, don Enrique y amigos de Foco Ciudadano, las acciones que está dilucidando el Tribunal Contencioso Electoral no se refieren a don Álvaro Noboa en ningún sitio, en ningún momento, en ninguna instancia. Se refieren al movimiento Justicia Social. O sea que las acciones, las expectativas que tiene don Álvaro Noboa, que son expectativas legítimas de ser candidatos, penden, están sujetas a lo que finalmente termine las acciones que ha interpuesto el movimiento político Justicia Social. De tal manera que don Álvaro Noboa no es parte activa de este asunto, sino el movimiento político Justicia Social. Por eso es que concurre don Jimmy Salazar Sánchez, concurre él en calidad de director ejecutivo del movimiento Justicia Social. No, y ninguna del libelo de su demanda está señalando que la víctima es don Álvaro Noboa Pontón. De tal manera que bien vale la pena que se aclare que no nos estamos refiriendo a él porque él no es parte de este proceso. Él tiene una expectativa de ser candidato y lógicamente que esa expectativa está sujeto a las limitaciones objetivas y razonables, porque así lo dice el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Clarísimo, doctor Moreno. Ahora, dentro de su análisis y dentro de todo este proceso que se ha venido dando, sobre todo la sentencia del juez Ángel Torres, ¿cuál debería ser, qué le podría pasar al juez Torres si la medida, si la providencia que dictó no está soportada, no está acorde a los reglamentos, a la Constitución y las leyes? ¿Qué podría pasar? Bueno, ahí sí que usted me la pone difícil porque ¿qué le puede pasar? En primer lugar, el señor Torres, el juez Torres, el doctor Torres, él con mucha antelación se presentó a los medios de comunicación a valorar los actos del Consejo Nacional Electoral y en los medios de comunicación dio entrevistas, inclusive de que él sabía que estaba confabulando el Consejo Nacional Electoral porque afirmaba que los miembros del Consejo Nacional Electoral se habían trasladado a una ciudad a reunirse con los dirigentes de los partidos políticos. Esa declaración, esa insinuación que él hizo públicamente, entonces ya le quitó la virtud de ser un juez imparcial, porque él ya tenía un criterio formado respecto de la cuestión que le llega a su resolución. ¿Qué le va a pasar? Bueno, pues los servidores públicos responden por sus acciones u omisiones, pero lo más grave es que el Estado ecuatoriano, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución, el principio de aplicación de derechos, responde por la mala administración de justicia. El Estado ecuatoriano responde por la mala administración de justicia. Y en este caso, a más de que el Estado también puede perseguir y repetir los daños económicos que le está causando esta actitud, está lesionando los derechos de todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia. Y se organiza en forma de república y se dirige por un sistema democrático. Vivir en democracia es un derecho humano. Está consagrado en el artículo 3, numeral 8 de la Constitución, en el rubro deberes primordiales del Estado. Al Estado le corresponde garantizar el derecho a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. El autor de esa norma es Franklin Moreno Quesada. Ahí está, muy bien, doctor, ahí está. De tal manera que está atentando contra el sistema democrático. La Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a través de un documento que se llama Responsabilidad Política,
se ha pronunciado hace unos 3, 4 días, donde dice que el deber de elegir nos lleva a todos a las urnas. Entonces, ahí viene el comentario mío. ¿No será que están confabulándose para disuadir a que el ciudadano vaya a las urnas a votar? Porque paralelamente, unas personas están insinuando que vayamos a anulitar el voto, cuando el voto nulo no se computa. Si usted vota nulo, en primer lugar, está renunciando a su capacidad de elegir. Es decir, que usted estaría atentando contra el numeral 1 del derecho a participación ciudadana consagrado en el artículo 61 de la Constitución, el derecho de elegir, elegir, elegir. Y cuando usted elige, tiene que ir a las urnas y formar una cruz sobre la papeleta del candidato de su preferencia. Y si viene un mentecato y le está insinuando que vote nulo, está atentando contra su derecho a elegir. Si yo lo tuviera cerca, a quien me estimule a votar nulo, le daría su merecido de inmediato, porque está atentando contra mi derecho de participar protagónicamente en la vida de un Estado. Doctor Moreno, por eso lo invitamos, usted es directo, frontal, y sobre todo se ampara en reglamentos, leyes y todo lo que involucra para emitir un criterio serio, sesudo. Entonces, en definitiva, doctor Moreno Quesada, el proceso debe seguir sin ninguna... Desde luego. Debe cumplirse desde los luego, parámetros y porque, los tiempos, porque, sin ningún tipo porque a pesar de que no hemos analizado la extensión de competencia que se abroga el juez Torres, porque las personas extrañas que interfieren en los procesos electorales pueden ser destituidos, pero no es extraño el Consejo Nacional Electoral porque tiene que organizar los procesos electorales, no es extraño a la función judicial, o sea que ellos no pueden ser destituidos. Pero en el supuesto de que tuviera alguna validez la sentencia dictada por el juez Torres, no va a afectar al proceso porque los plazos que la Administración de Justicia concede para ampliar, para aclarar, para recurrir, para sortear, para convocar, para dilucidar, para evacuar nuevas pruebas si fueran necesarios, entonces van a terminar más allá de la primera vuelta. De tal manera que aquí sí, ecuatorianos, vamos a desenmascarar a todos esos infiltrados, que están en las redes sociales y en los medios de comunicación, que están incitando a que votes nulo, que están incitando a que votes en blanco, que están incitando a que no vayas a las urnas. El derecho del sufragio es fundamental para lo que se conoce con el nombre de soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular? La expresión del pueblo. ¿Cómo se produce el pueblo? A través de la institución que se llama sufragio. ¿Cómo se sufraga? Haciendo una cruz, votando positivo por el candidato de tu preferencia, de tal manera que al que te dice nulo, sape gato, al que te dice blanco, sape gato, al que te dice no vayas, sape gato. Muy bien, ahí están las expresiones del doctor Franklin Moreno Quesada, experto constitucionalista, con quien hemos analizado el tema de la coyuntura actual al interior de la función electoral. Agradecemos su presencia, doctor Moreno, por su presencia ahora aquí en Enfoque Ciudadano a través de Canal TV Digital. Y con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Un abrazo. Gracias, amigos de Canal TV Digital. Gracias, amigos de Canal Enfoque TV Ciudadano. Y Enfoque Ciudadano, por supuesto. Ya, nos vamos. Un abrazo. Hasta pronto.